Hola, soy Carlos Fenollosa, CEO de Optimus Price. Hola a todos, yo soy Oriol Roda, el CEO de Mammoth Hunters. Y Carlos, hoy estamos aquí para hablar de lo que es probablemente lo más importante que tiene que hacer una startup o cualquier empresa, ¿no? Y curiosamente es una cosa que mucha gente o muchos emprendedores no se lo plantean, que es, ¿qué es para ti lo más importante? Te pregunto. Lo más importante es vender, porque si no vendes no tienes business. Sí, y hay gente que te diría el producto, ¿eh? Es también uno de los errores más típicos, ¿no? Hay gente que se piensa que una empresa es un producto, pero no, es que una empresa, si no vende, por más producto que tenga, no va a sobrevivir. Así que hoy vamos a hablar de ventas. Y, y hemos orientado este podcast para hablar de dos tipos de ventas distintas, porque justamente Carlos y yo tenemos experiencias muy distintas. Mi experiencia es venta directa a cliente final, que sería a cliente pequeño, y lo que técnicamente se llama B2C. Y en cambio, Carlos tiene una experiencia de vender a empresas, lo que se llama B2B. Así que vamos a hablar de estas dos maneras de vender. Sí, una de las, una de las grandes dudas que tiene uno cuando empieza una startup, sobre todo si viene del terreno de la tecnología y de producto y no, digamos que no es un experto en la venta, es detectar quién es su buyer persona o quién es su público objetivo. Y es muy habitual en emprendedores y nos ha pasado a todos, pensar, bueno, esto se lo puedo vender tanto a empresas como a particulares, como a gente más rica, gente más pobre, a gente de aquí, gente de allá. Y esto es un desastre, porque si no tienes claro quién es tu cliente o a quién le vas a vender este producto o servicio, pues es que no tienes muy claro el mercado, que al final es importante. Tampoco es crítico porque lo puedes ir descubriendo sobre la marcha, pero al menos saber si le vendes a un particular o a una empresa, esto sí que es clave. Porque, como vamos a ver, las estrategias de ventas en B2C y en B2B son muy diferentes. No tienen nada que ver. Son dos mundos separadísimos. Y otra cosa que vamos a tratar hoy es que, fijaos, este es un episodio de cómo empezar a vender. Hay mucha literatura sobre escalar ventas y os recomendaremos después libros en los que explican pues cómo montar equipos de ventas, cómo hacer estrategias para captar, para crecer. Pero una cosa es crecer un producto que ya tienes market fit, que ya tiene una cierta atracción, y otra es empezar a vender. Es desarrollar un prototipo o lo que sea y encontrar a la primera persona que se va a rascar el bolsillo y que te va a pagar de su dinero por usarlo. Y esto para mí es lo más difícil. Que no significa que escalar no sea fácil, ¿eh? O sea, que escalar sea fácil. Pero en los inicios siempre es lo más complicado. Entonces, este programa lo hemos enfocado de esta manera. Vamos a empezar con Uriol, que nos va a explicar la historia de cómo, o sea, quién fue el primer cliente de Mammoth Hunters y cómo fueron los primeros 100 clientes. Ya veréis que las cifras son diferentes. En un B2C podríamos decir que los primeros 100 o 1000 clientes son del inicio, en un B2B los primeros clientes son dos o tres. Y si tienes 100 clientes, pues ya tienes un negocio espectacular, ¿no? Mientras que en B2C las cifras son 10 o 100 veces más altas. Así que cuéntanos, Uriol. Bueno, para la gente que no nos conozca, explica brevemente qué es Mammoth Hunters y qué es el servicio, el producto que vendéis y cómo empezó. ¿Quién fue el primer cliente que pagó por Mammoth Hunters? Pues mira, Carlos, esto empezó hace ya más de 10 años, imagínate, cuando éramos jóvenes aún, que Néstor y yo, Néstor que es mi socio, decidimos montar una empresa que queríamos ayudar a la gente a estar más saludable y lo hacíamos mediante la actividad física, ayudándoles a hacer más actividad física. Todo esto salía de una filosofía de entrenamiento que Néstor había desarrollado en colaboración con un equipo con el que trabajaba de la manera óptima de entrenar, que consistía en entrenar con el propio cuerpo, a alta intensidad, con materiales o sin material que podías tener en casa y con sesiones muy cortas. Así que era como un entrenamiento óptimo para que entrara en la vida de cualquier persona, ¿no?
Y al principio, nuestra primera hipótesis de entrenamiento, y fíjate que en esto es lo que estabas comentando tú, que no sabíamos cuál era el mercado, tuvimos que experimentar. Nuestra primera hipótesis es que nosotros íbamos a vender con lo que podríamos llamar el B2B2C, que sería mediante un intermediario llegar a usuario final. Y nuestra idea era que, como Néstor era tenía un máster de PNI, y tenía pues, muchos alumnos que luego eran terapeutas. Nuestra idea es que los terapeutas recomendaran nuestro servicio. Y al principio los primeros clientes que tuvimos, aparte siempre hay los amigos y familiares, fueron sobre todo alumnos de Néstor, alumnos que estaban haciendo el máster y nuestra intención es que estos alumnos luego, cuando ejercían en su consulta, lo recomendaran. Pero esto no funcionó. Aunque sobre el, disculpa, aunque sobre el papel esto parecía muy buena idea, nos encontramos que los terapeutas no se sentían cómodos. Bueno, aquí tengo que contar un poco más. Nuestra idea era que los terapeutas se quedaran como una comisión de afiliado por el hecho de recomendarnos a nosotros, ¿no? Y nos encontramos que los terapeutas, aunque les gustaba mucho el servicio, no lo recomendaban porque no se sentían cómodos ofreciendo un servicio que ellos tenían una comisión. Es una cosa que parece hasta contraintuitiva, pero digamos que para la ética profesional del terapeuta, el hecho de que ellos cobraran una comisión pues les impedía recomendarlo aunque les gustara. Así que esto estuvimos a lo mejor 6 meses así hasta que nos dimos cuenta que no funcionaba y fue de hecho uno de los primeros momentos que tuvimos que hacer un pivot. Un pivot es un término técnico que implica un cambio de dirección sobre cómo vender. Entonces, en ese momento lo que hice fue buscar esas 100 personas, porque con esto llegamos a 200, 300 personas, pero como luego comentaremos en un B2C, 200, 300 personas es nada, porque el precio del servicio es muy bajo. Y me dediqué a hablar con ellos. Pues me quedé con 20 o 30 de ellos y me fui a tomar un café con la gente y identificar qué tipo de perfil, qué tipo de personas les estaba gustando lo que hacíamos, ¿no? Y miraba gente que no solo que se hubiera apuntado, sino que llevara ya pues 4 o 5 meses entrenando con nosotros y que continuara entrenando. Y así es cuando empezamos a identificar los perfiles de usuario a los que nos estamos enfocando. Y luego, a partir de aquí, llegó como una segunda fase en la que empezamos con crecimiento inorgánico. Y crecimiento inorgánico, de nuevo, es un tecnicismo que se usa para describir el crecimiento que es pagado. Y en nuestro caso, lo que nos funcionó más bien en ese momento fueron anuncios de Facebook. Estamos en 2010 más o menos. O sea, entonces, Uriol, estas primeras 100 personas que eran sobre todo familia, amigos, alumnos del máster, o sea, gente cercana, gente a la que teníais acceso, que de hecho te fuiste a tomar un café con ellos, con lo cual es un buen indicador de que era gente con acceso. ¿Ellos ya pagaban? Es decir, ¿ya teníais negocio con estos primeros usuarios o era pues casi como una beta que os hacían un favor, entre comillas, por usar la herramienta y probarla? No, no, era ya el servicio, era un primer servicio que teníamos en ese momento en que era un servicio beta, porque lo que hacíamos es mandábamos los entrenamientos por email, la gente se suscribía a una web y entonces les íbamos mandando los entrenamientos por email. Luego esto evolucionó como producto, pero el servicio ya era de pago. Y lo que sí que hice es no hablé con amigos y familiares. Para tomar el café me fui a esa gente que no conocíamos y fueron pues, llamadas en frío, bueno, llamadas contactar por correo con ellos diciendo, hey, hola, he visto que llevas un tiempo entrenando con nosotros y me gustaría hablar contigo. ¿Te parece si tomamos un café? En ese momento, como eran las fases iniciales, pues aún tenía el tiempo y la capacidad para hacer esto, pero fue un momento esto es como una de las máximas que siempre te dicen, ¿no? Cuando estás empezando una empresa, que es sal de la casa, get out of your house, que es deja de estar encerrado en tu mundo y empieza a hablar con tus clientes. Y yo lo hice y fue la manera de aprender. Y escogí esa gente que no conocíamos, porque si no, con amigos y familiares no puedes hacer entrevistas, porque siempre te dirán las cosas buenas, porque al final pone por delante la amistad o la relación que no el servicio. Entonces te dirán que esto está muy bien. La gente que no conoce son más honestos, o un poco más. Especialmente si pagan. Yo creo, has dicho una cosa clave, que es si pides, o sea, el peor grupo de personas al que le puedes pedir feedback al principio
son amigos y familiares que no pagan y que además no conocen tu negocio, sino que tú les explicas tu idea y ellos te dicen, pues, ¿qué te van a decir? ¿No? Pues te dicen, ah, pues muy bien, ¿no? Pues adelante, mucho ánimo. Esto es lo peor porque no conocen lo que estás haciendo, especialmente si no tienen experiencia en startups, no te van a hacer las preguntas correctas y tampoco quieren quedar mal. Después tienes los usuarios que no están tan cercanos, están un poco más alejados, pero que no pagan. Entonces, como no pagan, tampoco, bueno, pues les parece bien, no les cuesta nada usarlo. Ahora bien, el momento en el que a alguien le empieza a costar euros de su bolsillo aquello que está usando, no te preocupes que no hará falta ir a buscarles si hay alguna cosa que no les gusta, ¿no? O sea, y otra de las cosas que te quiero preguntar después, igual con 100 clientes no es muy importante, pero la gestión de atención al cliente, soporte, feedback y demás, cuando empiezas a escalar, me imagino que es una espada de doble filo porque por una parte tienes información muy interesante sobre lo que quieren tus usuarios, pero por otra parte recibes una tonelada de correos. Sí, sí, este siempre ha sido claro, cuando era al principio la atención al cliente la hacía yo, porque si teníamos 300 clientes, pues a lo mejor recibíamos 10 correos, pero claro, cuando pasamos a tener varios miles, pues recibíamos 100 correos y ya no podía hacerlo yo. Entonces siempre hay ese punto en que cuando esto lo subcontratas o lo delegas a a otra persona y cuál es el precio que estás pagando, o sea, qué ganas y qué pierdes con eso, ¿no? Ganas el tiempo para dedicar a otras cosas que a lo mejor en ese momento son más importantes, urgentes, pero pierdes ese contacto directo con los clientes que muchas veces te dan señales, ¿no? Que a ver, señales clarísimas como por ejemplo hoy hemos recibido 50 correos de no se guarda el entrenamiento. Y luego, ostras, que resulta ser que hay un servidor que ha caído, por ejemplo. Esto ha pasado, a veces ha pasado que hay algún fallo técnico y nos enteramos porque los clientes no nos lo dicen. Entonces sí que en la que cuando o sea, cuando delegué esta tarea, sí que había una regla que es cualquier cosa urgente que pasa, nos lo indicáis inmediatamente y y si veis alguna tendencia, ponéis todos los mensajes en un canal de Slack donde teníamos todos los mensajes cuando, pues si había 3 o 4 personas que respondían, o sea, que indicaban alguna cosa que a lo mejor no era urgente, pero que podía ser relevante, pues lo ponían allí. Entonces yo iba leyendo esos mensajes de vez en cuando pues para estar al día de lo que los clientes decían. Pero igualmente se pierde ese contacto y esto de vez en cuando se tienen que hacer entrevistas de nuevo. Y de hecho yo he hecho varias rondas de entrevistas con clientes cada cierto tiempo. Pues cuéntame, ¿cómo fueron estas primeras entrevistas? ¿Qué tipo de perfil pues, incluso personal, eran los que usaban Mammoth Hunters muy al principio? El perfil en ese primer momento era sobre todo gente que ya entrenaba y que buscaba pues, algo que añadiera rendimiento a su entrenamiento. Muchos corredores que buscaban pues, entrenamiento de fuerza para hacerla, pues, para complementar. Y luego también teníamos muchos profesionales de la salud, que era una consecuencia obvia del hecho que teníamos, como Néstor tenía pues este contacto y este canal de difusión, pues en ese momento esos eran los dos perfiles sobre todo. Y hay gente que tenía mucho la conciencia de entrenar y que buscaban o un complemento o un tipo de entrenamiento que fuera pues, saludable, porque se dedicaban a esto y ya sabían de qué iba. Pero esto fue evolucionando. De hecho, aquí hay una cosa que nos pasó muy curiosa, que es cuando ya empezamos ya iteramos el producto, lanzamos la app y empezamos a hacer campañas de captación de clientes mediante Facebook Ads, anuncios de Facebook, empezamos con el mercado americano, porque teníamos la app en español y en inglés y empezamos en Norteamérica a hacer campañas y allí funcionaban extremadamente bien. Teníamos una, la métrica que queremos mirar siempre cuando hacemos este tipo de campañas es cuánto te cuesta un cliente y pues cuánto, o sea, cuánto pagas por lead, cuánta conversión hay un lead es una persona que te da su email o su contacto, cuántos de estos pasan a pago, la conversión, con esto sabes cuánto te cuesta cada persona que entra a pago y esto lo tienes que comparar con cuánto te pagan, ¿no? Si una persona te cuesta 100 euros para que llegue a pago y te paga 20 euros, pues estás perdiendo dinero. Si te cuesta 100 euros, o sea, si cuesta 20 euros y te paga 100, estás ganando dinero. Y otra métrica importante aquí es cuánto tiempo tardas a recuperar la inversión. Esto sería
para los negocios con venta recurrente, ¿no? Con suscripción, que a lo mejor en la primera suscripción no recuperas la inversión que has hecho, pero lo recuperas en la segunda o en la tercera. Y las métricas que nos salían mejor eran con el mercado americano. Pero allí, cuando detectamos un problema, cuando empezamos a recibir mensajes, y hay uno que se me quedó en la memoria, que es una persona que nos preguntaba, o sea, nos preguntaba dos cosas, porque teníamos en la app, teníamos entrenamiento y luego añadimos nutrición también. Lo primero que nos preguntaba es qué entrenamiento específico tenía que hacer para entrenar con arco. Y el segundo es que se quejaba que no teníamos recetas de ciervos. Entonces identificamos que esa persona lo que hacía es cazar ciervos con arco y flecha. O sea, y lo que vemos allí es que teníamos muchos clientes que eran survivalistas, esa gente que vive en medio del bosque esperando el holocausto, exmarines, bueno, con un tipo de personaje así un poco extremo, ¿no? Y claro, entonces nos dimos cuenta que nuestra aplicación se llamaba Mammoth Hunters y la gente en América se quedaba con los hunters, con la parte de cazadores, y estábamos atrayendo un público estilo Trump, o sea, de ese sector, que no tenía nada que ver con el tipo de cliente que nosotros teníamos en la mente y que teníamos más en el mercado español, que era gente más en el sector, o sea, más orientada a salud, ¿no? Y claro, esto nos presentó una disyuntiva de qué tipo de producto teníamos que hacer, ¿no? Y en ese momento optamos por seguir con nuestra línea porque es que no nos sentíamos cómodos con un producto estilo survivalista. Pero esto es interesante, o sea, detectasteis un punto de inflexión en el que dijisteis, hemos detectado un mercado que no sabíamos ni que existía, o que no se nos había ocurrido que existía, y puede haber negocio aquí, pero claro, como startup hay que decidir, tienes que tener un solo foco, no puedes tener dos focos. Y decidisteis seguir con la idea original en vez de hacer una app, pues esto, para gente que caza ciervos con arco y flecha. Exacto. Sí, es que al final en una startup o casi en cualquier negocio son muchas veces más importantes las decisiones de lo que no haces que no de lo que haces, porque siempre se puedes hacer muchas cosas y decir qué es lo que no haces al final determina en gran parte de tu estrategia. En ese caso no lo hicimos porque es que simplemente no sabíamos ni cómo empezar con eso, ¿no? Y en cambio el otro sector, el otro grupo de usuarios, pues sabíamos más bien cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Pero bueno, es una decisión que tomamos al final, no sé, a lo mejor ahora, hoy en día estaría en Estados Unidos al lado de los republicanos allí con las banderas invadiendo el Capitolio. No, no, no tomamos ese camino. Pero bueno, fue muy interesante, ¿no? Porque vimos ese momento fue realmente donde vimos dos grupos completamente distintos, además uno era el inglés y el otro el español, que teníamos que comunicarnos de manera completamente distinta y simplemente pues optamos por no enfocarnos con ese. Luego, siguiendo un poco con la historia de lo que pasó, lo que pasa con los anuncios inorgánicos, de nuevo es muy importante que la idea de que en el problema del B2C es que en general en los servicios B2C tienen valor de transacción muy bajo. Las suscripciones de los productos B2C los precios son bajos. Nuestra suscripción, por ejemplo, es de 60 euros al año. 60 euros al año es muy poco dinero si quieres montar una empresa. Tienes que tener muchas suscripciones. Y además, en la mayor parte de aplicaciones de este estilo, la gente que paga es una proporción baja. Si os fijáis, en la mayor parte de productos que usáis, no pagáis, ¿no? Nadie paga por el Gmail, nadie paga por Twitter, nadie paga por Facebook, nadie paga por Instagram o por muchísimos servicios. Entonces hay mucha reticencia en pagar y la gente que paga al final es una minoría. Si tienes un 5% de conversión a pago, puedes estar contento. Entonces esto con un crecimiento inorgánico de anuncios es muy complicado mantener unas métricas buenas, ¿no? Porque tienes que hacer mucha inversión, el tiempo de recuperar la inversión normalmente no es inmediato. Por ejemplo, nosotros estábamos pagando por cliente alrededor de 60 euros y pagan 60 euros al año, quiere decir que hasta el segundo año no recuperamos la inversión. Esto quiere decir que necesitas tener caja para un año y esto o sea, para una startup es complicado. Entonces, en cierto momento nos pasamos a buscar otros canales. Aquí investigamos diferentes canales.
por ejemplo, buscamos el canal de afiliados, habíamos probado al principio, lo volvimos a probar, no nos funcionó muy bien. Nos pasamos al canal de SEO. SEO es escribir contenido, escribir artículos. Básicamente el SEO es tener un blog o una web y posicionarte en Google. SEO son las siglas de Search Engine Optimization, que sería optimización para buscadores. Y quiere decir optimizarse en Google. Y allí es donde nosotros vimos otro canal de crecimiento que nos funcionó muy bien. Aquí también hay una historia divertida, y es que nosotros empezamos escribiendo un blog un poco casi sin idea de negocio, sin mucha idea por qué lo hacíamos, simplemente porque nos apetecía y porque era una manera de mantener el contacto con nuestros clientes, ¿no? Porque si no, la gente interaccionaba con la app, pero no interaccionaba con nosotros. Entonces empezamos a escribir artículos. Y esos artículos, pues los mandamos por newsletter y estábamos muy contentos, y así se quedó la cosa durante casi un año, hasta que un día se me ocurrió ir a mirar cuánta gente estaba leyendo nuestros artículos. Y lo que vi es que teníamos 50 artículos casi y teníamos menos de 1000 visitas orgánicas al mes. Entonces dije, ¿pero qué está pasando? Esto no puede ser, ¿no? Porque estamos perdiendo el tiempo. Si realmente no llegamos a nadie, ¿por qué dedicar tanto tiempo? Entonces le planteé, en ese momento teníamos un becario, que es Gary, que se dedicaba a la parte esta de SEO y de social media, y le planteé un reto. Y le dije, bien, tú escribes un artículo, yo escribo un artículo, y a ver quién lo posiciona mejor en Google. Y escogimos un tema. Él escogió el tema del Tabata, que es un tipo de entrenamiento de alta intensidad, muy famoso, y yo escogí un tema que en ese momento, 2016, era bastante esotérico aquí en España, que era la dieta cetogénica, que es una dieta que yo había seguido desde hacía varios años, que en Estados Unidos está haciéndose bastante conocida y transformándose en un trending topic. Y escribimos, y lo hicimos pues siguiendo las guías de cómo hacer un artículo para posicionarlo en Google, y bueno, dedicamos un poco un esfuerzo a hacerlo, y en ese caso concreto el reto lo gané yo, porque parte suerte, parte estrategia. Yo escribí el primer artículo sobre dieta cetogénica que había en español. Ese artículo nos ha traído 2 millones de visitas. 2 millones. Y a partir de allí montamos toda una línea de negocio. O sea, el hecho de tener un canal de captación de clientes o usuarios orgánico, que quiere decir que una vez el artículo estaba publicado, pues no tenías que hacer mucho más, pues fue realmente un determinante para el futuro de Mammoth Hunters. O sea, empezó como un reto interno, ¿no? De decir, oye, hay que hacer algún tipo de experimento para darle vidilla al blog. Exacto, exacto. Empezó como, este blog tiene que posicionarse en Google. Vamos a ver cómo lo aprendemos, lo hacemos con un reto. Y escogí este tema porque era un tema que a mí me interesaba, y además veía que si en Estados Unidos está haciéndose popular, pues ya como lo que pasa en Estados Unidos al cabo de 5 años pasa en España, ¿no? Y en este caso lo acerté. Y eso abrió toda una línea de negocio. Entonces, a nosotros nos funcionó muy bien el SEO. Y de hecho, casi que cambiamos completamente toda la estrategia de captación de usuarios de la empresa de Mammoth Hunters a SEO. Completamente. Pero este canal tampoco duró eternamente. Luego llegó un momento en 2019, 2020, que Google hizo unos cambios del algoritmo, y esto empezó a penalizarnos muchísimo. Y lo que en la primera posición por ejemplo, ya habíamos estado 3 años en la primera posición de Google de dieta cetogénica, y lo perdimos y pasamos a estar en la 10 y la 12, y simplemente fue por un cambio del algoritmo de Google, y evidentemente porque hubo más competencia. Pero bueno, fueron 3 años de bonanza que nadie nos lo saca, ¿no? Así que un poco la gracia en el B2C, siempre el problema que hay es esto: tienes que hacer una captación que sea suficientemente barata como para que te justifique las conversiones bajas y los costes y los precios bajos que tienes que tener como un servicio, ¿no? El canal óptimo, el que realmente cambia la dirección de una empresa, y esto te lo dicen todas las empresas que están en este sector, es la viralidad o el boca a oreja, ¿no? Que es cuando ya un cliente lo recomienda tu servicio, tu producto.
Cuando llegas a ese punto, si llegas, es cuando has encontrado. Ese es el grial de cualquier B2C, yo diría, porque es el momento que empiezas a crecer sin invertir. Y normalmente esto va muy ligado a lo que se llaman los efectos de red, que es cuando el servicio, cuando alguien, o sea, el propio hecho de que alguien esté en un servicio le añade valor, ¿no? El caso más típico son las redes sociales, que es tú invitas a tus amigos porque las redes sociales tienen sentido si tus amigos están allí, ¿no? Entonces tienes un incentivo muy grande para añadirlos y cuando tus amigos están allí, pues tú te añades porque pues que todos están allí, es donde pasan las cosas, ¿no? Entonces, para el B2C es muy importante conseguir esto. Como es una cuestión de volumen. Lo que quieres es tener mucha gente, aunque muchos no paguen, están añadiendo valor a tu servicio por el simple hecho de estar allí. ¿Cómo gestionas los costes de este 95% de masa de usuarios que no paga? A ver, los costes de mantenimiento son muy bajos porque al final es coste de servidor, es tener un servidor más grande que aguante suficiente tráfico, ¿no? Es muy escalable esto. No, tú puedes tener a ver, pero el tipo de servicio que no sé si hay servicios que a lo mejor son muy intensivos en necesidades de computación o de espacio. Si tienes fotos, a lo mejor tienes problemas. En nuestro caso no era un problema, así que no era relevante. Era más importante cómo captar estos usuarios, cómo añadir gente a tu servicio y que esto sea sostenible. Si tienes que pagar por ellos, es muy caro, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener 700.000 personas en la app y los costes de una persona para que una persona se hiciera la cuenta estaban alrededor del euro. Esto quiere decir, si hubiéramos tenido que pagar, son 700.000 euros que tendríamos que pagar, solo para tener usuarios gratuitos, ¿no? Luego no estoy diciendo cuántos convierten, no es sostenible. Entonces, en un B2C yo creo que es muy importante conseguir esa suscripción gratuita, o sea, que no te cueste nada o que te cueste muy poco. En anuncios de Facebook, por ejemplo, cuando empezamos con la línea de la dieta cetogénica, conseguimos captar leads por 10 céntimos, o sea, 10 veces menos que en la app y lo conseguimos con otra técnica que también es una técnica muy interesante que es el contenido gratuito, el free trial o el dar una cosa gratuita, ¿no? Esto es una técnica que se usa mucho para captar leads, para captar nuevos contactos, que es ofrecer algo gratuitamente. Cuando ofreces algo gratuito, la gente se apunta fácilmente. Y eso nos funcionó muy bien en todo lo que es relacionado con la dieta cetogénica, por ejemplo. ¿Qué ofrecíais en este free trial? ¿Como una parte del curso, una parte del entrenamiento? Mira, con la dieta cetogénica lo que creamos fueron cursos de dieta cetogénica y había un curso gratuito, que era una secuencia de emails, y luego una parte de pago. Entonces, cuando una persona llega a un artículo de dieta cetogénica o ve un post de dieta cetogénica en Instagram, siempre hay una llamada a la acción que es apúntate al curso gratuito. Dejan su correo, entonces reciben 7 correos gratis. Pues 7 correos, claro, reciben 7 correos, uno cada día, en los que les contamos las bases de la dieta cetogénica, ya mucho contenido. Realmente para el 90% de la gente es suficiente. Entonces siempre hay ese 10% de gente que quiere saber más, que realmente está muy interesada, que quiere empezar ya. Entonces teníamos la parte de pago, que son pues 100 días de planificación keto, trucos avanzados, bueno, todo el contenido mucho más profundo y esa parte la hacemos de pago. Pero el hecho de ya tener una base, mira, con eso hemos conseguido, te lo diré así, unos 200.000 leads con este sistema. Yo recuerdo, bueno, vi el curso, de hecho, hice los dos, ¿no? El gratuito y el de pago. Y la verdad es que el gratuito estaba muy, muy bien. Y una de las dudas que tenía siempre era, claro, tú quieres que el curso gratuito esté suficientemente bien como para que alguien motivado a pagar piense, ostras, esto es de mucha calidad, si pago tendré algo de todavía más calidad, ¿no? Tendré quizá el mejor curso que todo el mundo. Pero a la vez también te interesa maximizar el número de gente que se queda con ganas de más, porque si lo das todo al principio, nadie, o sea, no te queda nadie para convertir. ¿Cómo gestionabas este equilibrio entre la cantidad y la calidad del curso gratuito y luego cómo los pasabas a pago? ¿Usabas, no sé, técnicas quizá de
de copywriting o de neuromarketing, era una cuestión más de estructurar el contenido, porque a ti se te da muy bien escribir, de hecho, Sí. o sea, los emails estaban muy bien escritos, tanto en la calidad como en generar este engagement en que esperabas el siguiente, esperabas el siguiente, esperabas el siguiente. Aquí, esto da para mucho, ¿eh? Pero así las 4 normas básicas, de nuevo, es igual que hemos empezado, ¿no? Y diciendo que lo más importante para una empresa no es el producto, sino que es las ventas. Aquí estamos en lo mismo. No es el producto que tienes que ofrecer tiene que ser bueno, esto es evidente, porque si no es bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una regla que es 30 días de devolución sin preguntas. Entonces, si el producto es malo, esto va a ser un desastre porque todo el mundo lo va a devolver, ¿no? Pero no estás vendiendo el producto, estás vendiendo la confianza, estás vendiendo la relación, estás vendiendo la seguridad de que lo que vas a tener es bueno. Al final, hoy en día, en contenido es muy difícil hacer una cosa que alguien no puede encontrar por sí sola si dedica suficiente tiempo y recursos por Internet de forma gratuita. Porque hay tanto escrito. La pregunta es, ¿de qué te vas a fiar? ¿De qué no te vas a fiar? ¿Cómo vas a sintetizar esa información? ¿Cómo lo vas a transformar en un proceso que funcione? Y esto es lo que vendes. Entonces, para mí que el curso gratuito sea ya muy extenso y muy bueno, no es un problema, al revés, es lo que valida, lo que le dice a esa persona que nos está leyendo es, eso saben, ¿no? Estos me están dando un contenido gratuito muy bueno, es que es muy bueno, es que realmente saben. Entonces, cuando les ofreces algo que, que es más profundo, pues hay una confianza. Sí, pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor tendríamos que hacer unos correos más básicos y entonces poner una barrera de pago antes. Esto se tiene que testar. Lo que pasa es que esto nos ha funcionado. Entonces, puestos a testar, hemos testado otras cosas y no esto. Pero esto ha funcionado siempre. Dar normalmente no es, al menos en mi experiencia, no lo he visto nunca como un problema, al revés. Es cuando generas la confianza y la gente que te compra por confianza. Vamos a volver a situarnos en la historia. Hemos pasado ya los 100 clientes, hace un rato hemos pasado los 1000 clientes. Has mencionado hace unos minutos que llegasteis a tener 700.000 personas usando la app y de este experimento intentando mejorar vuestro SEO salió la segunda línea de negocio que eran los cursos de dieta cetogénica. Aquí, o sea, me gustaría preguntarte, teniendo ya una inercia de una primera línea de negocio, es, imagino, más fácil conseguir estos primeros 1000 o 10.000 clientes para la segunda línea de negocio. Pero ¿cómo aprovechas esta inercia? No es tan fácil a veces cuando a ver, son productos del mismo sector alimentación, fitness, pero quizá alguien que está, no sé, interesado en mejorar el número de dominadas que hace al día porque es un atleta profesional, pues no le interesa el tema de cetogénica, sino todo lo contrario. ¿Cómo gestionas estos dos grupos de usuarios para que haya un poco de sinergias entre ellos? Es complicado. En nuestro caso, sí que nos encontramos un momento que teníamos dos grupos muy diferenciados. De hecho, déjame que te cuento esto con otra historia de lo que nos pasó. En un momento determinado decidimos que íbamos a hacer pues a rehacer el producto de la app y queríamos pues a optimizar muchísimas cosas y repensar muchas otras que habíamos visto que no funcionaran. En ese momento ya teníamos una base de seguidores muy ancha y hicimos otro proceso de investigación de entender bien a nuestros clientes, ¿no? Y para eso preparé una encuesta que tenía unas 80 preguntas, la mandé a todos nuestros usuarios, tuvimos más de 1000 respuestas, de allí hicimos todo el proceso, identificamos gente, bueno, también pedí gente que tuviera ganas de hacer una entrevista, identificamos 20 personas, hice entrevistas de más de una hora cada persona, o sea, de nuevo, y esto estamos hablando ya de 2020, o sea, varios años después de haber hecho ese primer proceso, lo volví a hacer intensivamente y allí lo que nos encontramos al final es que teníamos 36 tipos de perfiles distintos.
después de analizar y de hacer, imagina, 36 tipos de perfiles distintos. Esto es imposible gestionar, al menos para un equipo como el que éramos nosotros, que éramos 7 personas, ¿no? Entonces, allí hubo una necesidad de priorizar. Decir, bueno, pues hay muchos perfiles, pero hay algunos que no vamos a poder satisfacer, porque es que es imposible, ¿no? No podemos hacer un producto que guste a 36 tipos de personas distintos. Y escogimos los 3 perfiles, 3 o 4 máximo que veíamos que eran cómo los podíamos agrupar y cuáles eran las características principales y al final los más relevantes. Entonces, sí que teníamos los dos más importantes, eran gente que, sobre todo mujeres que querían perder peso, mujeres sedentarias que querían perder peso, y, y luego teníamos el grupo de hombres y mujeres que estaban muy en forma y que lo querían en rendimiento. Claro, estos dos grupos son irreconciliables. Porque no le, o sea, lo que le puedes pedir a una persona que es sedentaria y que tiene sobrepeso a nivel de deporte no tiene nada que ver con lo que una persona que está entrenada, ¿no? Entonces, allí sí que bueno, tuvimos que decidir, ¿no? Y ver qué podíamos, intentamos hacer un producto que pudiera cumplir las dos cosas, pero muy complicado. Entonces, allí realmente es una parte que nunca llegamos a solucionar bien, que es que la parte de entrenamiento para la gente que nos venía a dieta cetogénica era muy complicada y era un tema que nunca supimos superar. Pero para la gente que estaba en forma sí. Entonces allí sí que lo que hicimos es aprovechar el conocimiento que habíamos tenido de aprendizaje de cómo captar a la gente que venía a dieta cetogénica y empezamos a crear una línea de contenido y de productos para la gente que quería ganar masa muscular y rendimiento, basados también que creamos un curso gratuito igual, también de captación, creamos todo el mismo proceso que habíamos usado para gente que venía de dieta, de perder peso, lo replicamos para la gente de ganar masa muscular y eso funcionó muy bien. O sea, lo que al final aprendimos allí no era, más que cómo satisfacer a diferentes grupos, es qué técnicas podíamos usar de venta o de marketing para llegar a ese grupo de ganar masa muscular que no habíamos usado hasta ese momento porque solo habíamos usado para la gente que quería perder peso. O sea, aprendisteis el proceso de, Mm. una vez tenéis identificado este perfil de persona, ya habíais aprendido, gracias a los cursos de dieta cetogénica, a cómo vender infoproductos a este tipo de perfil, con lo cual replicasteis lo mismo en diferentes perfiles y les vendisteis pues esto, infoproductos especializados para lo que ellos estaban buscando. Exacto, sí. Esto pues es muy importante porque al final detectaste, o sea, teníais una gran, en ese punto teníais una gran masa de usuarios y erais capaces de monetizarlos o de hacerles un upsell, ¿no? En alguna cierta manera, con algo muy, muy específico y que solo podían encontrar en Mammoth Hunter. Igualmente, tengo que, para quien nos escuche, tengo que avisar que tener varios productos tan distintos yo diría que en general no es la mejor de las ideas, porque es complicado gestionar dos líneas de productos con dos tipos de perfiles diferentes de gente y tener una comunicación coherente, ¿no? Porque al final hay una comunicación, o sea, claro, imagínate, si nosotros escribimos una newsletter semanal y tuviera que hacer una newsletter para cada tipo de persona, pues bueno, puede ser un trabajo infinito, ¿no? Prácticamente. Entonces, esto es una situación que nosotros nos encontramos porque la vida va evolucionando y van pasando cosas y vas aprovechando oportunidades por aquí y por allí, pero no es la situación que yo recomendaría ideal, ¿eh? Yo creo que es mejor identificar cuál es tu segmento principal, cuál es tu cliente, tipo cliente, pues uno, y centrarte en ellos y realmente ser el mejor para ellos, porque siempre que diversificas, también estás dividiendo tu tiempo y tu atención y tu capacidad. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que uno de los tres perfiles principales que identificasteis eran mujeres sedentarias que querían perder peso, porque no me cuadra nada con el branding Mammoth Hunters, que solo 3 años antes venían los ex marines que Ah, que querían sí. cazar ciervos con arco y flecha. O sea, ¿os planteasteis en algún momento hacer un rebranding o dividir la marca o incluso decir, oye, si hemos detectado que este demográfico no está bien servido por herramientas, vamos a hacer como un clon de Mammoth Hunters
y lo vamos a marketear específicamente para mujeres sedentarias que quieren perder peso. Y le quitamos el ciervo, ¿no? El logo que teníais un cazador así como dibujo paleolítico, eh, y lo cambiamos y lo hacemos un poco más friendly en cuestión de marketing. Nos lo planteamos, ¿eh? Estuvimos a punto de cambiar el nombre por Mammoth Fit, que era como un nombre un poco más neutro, pero al final no lo hicimos porque el coste, o sea, es lo que pasa cuando con el legacy. Al final teníamos muchos clientes que ya están muy identificados con el nombre. Cambiar el nombre tenía un coste, tenía un coste muy importante para nosotros de SEO, ¿no? De posicionamiento en Google, porque a la que cambias el nombre, Google, es muy difícil que Google sepa que cómo te llamabas antes es igual que cómo te llamas ahora. Y en ese momento el coste era muy grande y no lo hicimos. Curiosamente, la gente que nos sigue nunca nos ha cuestionado el nombre. Bueno, no sé, pues yo creo que llega un momento que el nombre ya casi ni miras lo que dices, simplemente el nombre lo identificas con una marca y ya está, ¿no? Y no miras el significado que hay detrás. Pero no sé, la verdad es que yo para nombres soy muy malo, ¿eh? Porque ya empecé con un nombre como Mammoth Hunters que mucha gente cuando me lo mira dice, "¿Ah, ¿en serio?". O sea que no soy el mejor. Tú eres mucho mejor con los nombres en general. O sea que no, es un tema en el cual no me meteré porque no tengo ni idea. Hay un segundo punto que lo hemos tocado de pasada hace unos minutos, pero creo que mucha gente se lo estará planteando, que es que si teníais un volumen tan alto de usuarios, pero el porcentaje de conversión era pequeño, ¿os planteasteis monetizar de alguna manera los usuarios gratuitos? Más allá de pues enviarles contenido de calidad e intentar que conviertan, pero no sé, poniendo publicidad, por decir algo bastante básico que está en boca de todos. Hmm. Nos hicimos experimentos, sobre todo con la web, cuando en artículos que teníamos mucho tráfico pusimos pues, anuncios de estos de AdSense, que te aparecen banners que Google te los pone, y el rendimiento era ínfimo. Pero ínfimo es que a lo mejor con un artículo que tenía 10.000 visitas al mes salían 20 céntimos. O sea, era ridículo. No, no era sostenible. Para nosotros era más interesante. O sea, al final, o sea, tener un 90% de la gente que no te paga no tiene que ser un problema si es que el 10% que te paga suficiente. Es así. Yo creo que son las reglas del juego y tienes que aprender a jugar con ellas. Y a lo mejor me equivoco aquí, pero digamos que los productos de más éxito que hemos tenido no tienen por qué ser los de que tengan conversión más alta, sino los que hemos podido captar más leads y en lo que los clientes que han comprado luego pues han referido a otra gente. Por ejemplo, cosas que hemos implementado con el tiempo es al final del curso de gratuito ofrecemos un regalo, que es un póster de alimentos keto, y pedimos a la gente que comparta el curso con otra gente. Esto es una técnica de persuasión muy típica, ¿eh? Cuando ofreces un regalo hay la reciprocidad, ¿lo digo bien? Reciprocidad, y es que la otra persona pues se siente obligada o se siente, es más fácil que luego te ayude, ¿no? Entonces, esto nos ha funcionado muy bien. Y ya te digo, hemos conseguido 200.000 correos, ¿eh? De forma absolutamente, prácticamente gratuita. Al final sí que empezamos a implementar anuncios de Facebook porque es que funcionaba tan bien este modelo que nos podíamos permitir pagar con anuncios de Facebook para captar leads. Igualmente nos salían bien los números, pero la gran mayoría de estos leads, de estos emails, los hemos obtenido gratuitamente. Hemos invertido el tiempo en crear el contenido y en estar publicando, pero no hemos pagado activamente por cada lead. Y los números funcionan muy bien. O sea, cuando tienes captación prácticamente gratuita y te compra un 10% o un 5% de la gente, es que los números salen. Y mantener el servicio es prácticamente, el precio de mantenimiento es prácticamente nulo, es que ya funcionan los números. Son cifras, bueno, realmente espectaculares para mí, que vengo del mundo B2B, hablar de centenares de miles de usuarios. Y, o sea, tú fíjate, y también para la audiencia, o sea, hoy hemos querido hacer este contraste, ¿no? Yo las preguntas que le hago a Oriol son preguntas de, ostras, ¿cómo puede ser que tengas aquí, pues de 700.000 personas menos un 5%, tienes 600.000 personas que no te pagan, ¿por qué no las monetizas y demás? Y tú dices, no, no, es parte del juego, ¿no? No pasa nada, no me cuestan tanto. Y ahora me estaba fijando en el guión y tienes un punto que no hemos
comentado todavía, eh, hablando sobre escalar, que aquí pone imprescindible automatizar. ¿Qué es lo que... O sea, nos has hablado de cosas, como dicen en Y Combinator, do things that don't scale, haz cosas que no escalan, como enviar encuestas y sentarte, hacer 20 entrevistas de una hora con gente de verdad cara a cara tomando un café. Pero por otra parte, todo el resto de la gestión de los 699.990 usuarios que nos has entrevistado tiene que ser automático. Sí. ¿Cómo se combina? ¿Dónde está este punto de inflexión? A ver, yo creo que la premisa básica del B2C es esto, es conversiones bajas y los márgenes que puedes conseguir, o sea, y los precios bajos, ¿no? A partir de esta premisa, lo que necesitas es que la parte de los costes también sea muy baja, si no, no salen los números, ¿no? Entonces, en general, los servicios digitales tienen esto, que son muy escalables, ¿no? Si alguien, o sea, al final cuando has creado... hay dos tipos hay dos sectores en los que los servicios son escalables, que es el software y el contenido, porque son servicios que la copia tiene un coste prácticamente cero. El mantenimiento de un servidor pues es relativamente bajo. Mira, el servidor que tenemos ahora de la aplicación, de la app, son 300 euros al mes. Esto es el coste que tiene. El coste de mantener la web, que genera, pues esto, millones de visitas anuales, son 200 euros anuales. Este es el coste. Entonces, a partir de aquí, tienes que ir optimizando. Claro, si tú vas a estar captando correos que sabes que solo te van a convertir un 10% y que cada conversión van a ser con 50 euros y empiezas a hacer números, si te cuesta más de 5 céntimos el lead, no te salen los números. Entonces tienes que optimizar y automatizar. En nuestro caso, lo que nos gastamos más dinero de largo es en los correos. Esto ahora mismo estamos gastando unos 700 euros al mes en correos, en el gestor de correos. Esta es la parte que gastamos más. Pero todos los correos, la mayor parte de los correos, los escribí una vez y los he mandado 200.000 veces. Cuando preparé el correo del curso gratuito de dieta cetogénica, he hecho varias iteraciones, o sea, no es cierto que solo los he hecho una vez, pero los escribí una vez y se han mandado 200.000 veces. Entonces, el coste que tiene por correo es prácticamente cero, ¿no? Entonces, en estos modelos de mucho volumen, de baja conversión, todo tiene que estar automatizado. No puede haber un paso manual, porque el tiempo, o sea, aunque sea una hora de tu tiempo, va a destruir cualquier, o sea, cualquier hoja de balance, o sea, cualquier balance que hagas, porque por más bajo que pongas tu precio, que yo soy de la opinión que el precio de mi tiempo es muy caro, no vas a ir los números. De hecho, hasta hemos llegado con el equipo de Customer Service había una regla también, que es que si teníamos un usuario que se quejaba, y hay dos tipos de quejas, hay las quejas que son legítimas y luego hay las quejas ilegítimas. Entonces, cuando una queja es legítima es evidente que pues lo solucionas, pero tenemos quejas ilegítimas. Tenemos gente que, por ejemplo, se baja el curso keto y empieza a decir, es que me he olvidado la contraseña y no puedo acceder. Bueno, vale, pues tu problema, ¿no? Devolverme el dinero. Entonces, cuando cualquiera de esas personas nos lleva más de 2 tickets, reembolso directo. Porque más tiempo dedicado a esa persona es no sostenible ya, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos esa regla de 30 días de reembolso, yo creo que es una regla importante porque genera mucha tranquilidad y además esto obliga a que hagas un producto bueno, pero también es una manera de cuando tienes gente que te va a robar mucho tiempo, porque hay gente que roba mucho tiempo, es igual. Lo sentimos mucho, no podemos atender o sea, no, parece que el servicio o nuestro producto no es lo que tú necesitas, te devolvemos el dinero. Y muchas veces hay gente que nos dice, no, 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 sí, me gusta, pero pues simplemente no nos salen los números. Entonces es muy importante que en este modelo todo todo esté automatizado y que haya una interacción. O sea, mira, la única cosa que no hacemos automatizada es que ofrecemos un upsell de una visita personal con una nutricionista y esta se paga a 30 euros, 30 minutos, mm, porque hay una persona detrás. Esto es lo único que no está automatizado. El resto todo es automatizado porque es la única manera que los números salgan. Pero salen, ¿eh? O sea, no, es un modelo que funciona. Uriol, entonces, resumiendo, vamos a recordar otra vez a los oyentes
cómo se captan los primeros usuarios en un B2C y qué tipo de tareas hay que automatizar y cuáles es importante hacer manualmente para conocer muy bien al perfil de usuario que tienes. Vale. Yo creo que el principio seguramente es muy parecido al del B2B porque hay un primer momento que el objetivo es conocer a tu usuario. Entonces es cuando tienes que, a la que tienes un servicio que la gente te ha pagado, que cómo llegas a él, no sé, pero tienes que conseguir a alguien que te pague, es hacer entrevistas en profundidad y conocer bien tu persona. Una vez conoces a tu, a la persona que te compra, es cuando tienes que identificar esos tipos de comunicación o de canales que te permitirán captar mucho volumen a un coste muy bajo, porque el juego del B2C es este. Y para esto necesitas testar varios canales, identificar ese que te funcione muy bien. Hay gente que le funciona el de pago, hay gente que va por SEO, hay gente que va por afiliados, hay muchos modelos. Se tienen que testar todos. Una vez tienes esto, lo que tienes que hacer es optimizar para que el coste de captación sea muy bajo y empezar a escalarlo. Y de nuevo, cada cierto tiempo sí que es muy importante pues volver a hacer un repaso de qué tipo de cliente, porque el cliente a veces va cambiando, ¿no? Cosas que te ayudan a escalar y a captar clientes de forma fácil es ofrecer algo gratuito al principio o tener un producto gratis, ofrecer un curso gratuito, tener un free trial, alguna opción así, contenido muy bueno y técnicas de persuasión. Y creo que con esto básicamente ya tienes, y saber que hay el efecto red, que es que el santo grial de un B2C es cuando los usuarios recomiendan el producto por sí solos. Ujú. Pues hablando de recomendar, en la semana pasada, no, en el episodio pasado recomendamos unos cuantos libros y a la gente le gustó. Entonces, recomiéndanos libros especializados para ventas B2C, para la gente que está empezando. Vale, más que especializados en ventas B2C, hay algunos libros que a mí me han ayudado mucho. El primero es evidentemente de Lean Startup, de Eric Rice, que es un libro que te cuenta cómo tienes que optimizar para aprender al principio. Luego hay uno que es parecido, el de Lean Startup se centra mucho en producto. Luego hay uno que es parecido, pero es que se centra en canales de captación que se llama Traction, que es de Gabriel Weinberg y Justin Mears. Y es un libro que cuenta cómo optimizar, o sea, cómo encontrar el canal de captación ideal. Luego hay uno que también me gustó mucho que se llama Hook de Nir Eyal, que es un libro que te cuenta cómo crear loops, cómo crear el efecto viral dentro de tu producto. Y finalmente, probablemente el libro que a mí más me ha ayudado a nivel de marketing, de aprender cómo comunicar bien, es Influence de Robert C. Cialdini. Este lo tengo aquí, que es un libro que es un bestseller y que realmente recomiendo mucho. Luego hay gente que si habláis inglés o leéis inglés, hay una persona que a mí, yo he aprendido muchísimo de él sobre cómo vender, que se llama Ramit Sethi. Tienen una web que se llama I'll Teach You How to Be Rich o algo así. El título es nefasto, pero es muy buen comunicador y de hecho de él he aprendido muchísimo solo imitando su estilo. Y ya está, yo creo que en B2C no sé si te queda a ti alguna duda. No, no, creo que ha quedado muy claro. Las historias han sido muy amenas y para cualquiera que esté empezando, pues bueno, yo creo que tiene un buen roadmap de cosas a trabajar hasta llegar a este volumen de usuarios. Vale, y escuchando esto y con tu experiencia en B2B, ¿qué es diferente, ¿no? ¿Cuál es la parte que crees que es más diferente respecto a tu estilo o lo que tú has aprendido y a las ventas de tu empresa? Pues es muy, muy diferente, pero como nos hemos quedado sin tiempo, lo comentaremos en la segunda parte de este episodio. Así que lo que tenéis que hacer es entrar a nuestra web, fasesemilla.com, donde podéis ver todas las opciones de suscripción y seguirnos en Twitter en @fasesemilla. Y en breve publicaremos la segunda parte de este episodio, que será sobre ventas B2B, B2B y las diferencias que hay entre pues escalar un negocio que requiere de centenares de miles de usuarios para ser rentable
a un negocio que puede ser rentable con un usuario, un cliente. No suele ser el caso, pero 20, 30 clientes, ahí ya empiezas a tener un negocio. Así que nada, esperamos que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo. Adiós, adiós.